Ok, buenas tardes. Entonces vamos a continuar ahora con el 10º taller de un curso de milagros, y esta vez vamos a ver algo que es muy importante, que es la esencia misma de las enseñanzas de un curso de milagros, y eso es la naturaleza del mundo. Como prácticamente ya estamos acabando el año, en estas últimas vamos a dedicar a ver en realidad esa parte ya profunda de aquello en lo cual está basado toda la enseñanza de un curso de milagros. Sin embargo, la parte que es muy importante, que ustedes tienen que terminarlo por su cuenta, esa es la parte que es de autoestudio, de la cual no podemos o yo no puedo trabajarlo, digamos, son los ejercicios que cada quien tiene que hacerlo. Recuerden que al final lo que importa, lo que verdaderamente va a invertir nuestra forma de pensamiento, equivale a decir cambiar nuestra actual forma de pensar, que está basada en el ego, hacia la forma de pensar o sistema de pensamiento del Espíritu Santo. Ese cambio no se hace a través de la teoría, ni siquiera los talleres que estamos dando aquí es lo que va a lograr esa inversión. Simplemente nos va a dar mayor claridad y entender aquello que está pasando, pero únicamente son los ejercicios lo que nos va a llevar de la mano, aun cuando no comprendamos qué está ocurriendo en los ejercicios. Recuerden que Jesús y el Espíritu Santo prometieron desde un principio que serían nuestros guías y nos llevarían de la mano para hacer ese cambio de forma de pensar. En otras palabras, cambiar nuestra percepción del mundo. El cambiar la percepción del mundo automáticamente cambia también nuestra vida y ayudamos a cambiar al mundo en sí. Esto nuevamente se va a lograr únicamente a través de las lecciones, pero las lecciones también requieren ser entendidas, y por eso vamos a ver cosas aquí o nuestro libro de texto. Pero nuevamente les recomiendo, les enfatizo que los ejercicios no lo dejen, es lo más importante. Podrían dejar la teoría, porque de alguna manera aquí ya estamos dando el concepto, pero las lecciones no. No importa que se crea que ya se entendió, ¿para qué las necesito? O no estoy entendiendo nada, entonces mejor las dejo. Y sin embargo, recuerden que esas lecciones están más allá de nuestra mente intelectual, va más allá. Entonces, simplemente sigamos. Además, en alguna parte del curso se nos dice que no dejemos a la mitad, porque eso nos podría producir más miedo del que hemos empezado el curso. ¿Por qué? Porque estamos teniendo cada vez más conciencia que hemos empezado a atravesar una densa nube de conceptos, creencias, pensamientos erróneos. Estamos atravesando nuestro propio estado de conciencia, nuestra propia creación que hemos proyectado, y la estamos atravesando y yendo hacia la luz. Ahora, ese caminar lo estamos haciendo a través de las lecciones de un curso de milagros, y no estamos solos, estamos acompañados justamente del Espíritu Santo. Dejar las lecciones en el medio, cuando ya hemos hecho el recorrido, cuando ya somos ahorita conscientes cada vez más de lo que verdaderamente es el mundo, entonces vamos a cada vez estar más consciente de todo aquello que hemos creado y lo que toda la gente crea, y cada vez van a darse cuenta que es más terrible de lo que siempre habíamos pensado. Es mucho más de lo que se ha visto, pero si no lo atravesamos completamente, vamos a quedar en un estado de terror y, por qué no decirlo, de asco acerca del mundo.
Entonces es necesario continuar las lecciones, porque después de la lección 220, equivale a decir la segunda parte, ya justamente es para la otra parte. Estamos dejando toda una estructura y ahora con qué la llenamos. Entonces ahí requerimos la segunda parte, que es ya también la que nos pone la parte correcta. No solamente nos hace consciente la primera parte de todo ese sistema incorrecto, sino ahora la segunda parte ya nos da la parte correcta. Entonces, con todo eso es que completamos el sistema de estudio de un curso de milagros. Entonces, nuevamente, no dejen las lecciones. Bien, entonces ahora vamos a ver algo también de la parte profunda de milagros, y eso es la naturaleza del mundo. ¿Me pasas el puntero, por favor? Entonces, la naturaleza del mundo. A ver, vamos a la primera gráfica. Primero que nada, reforzamos que las ideas no abandonan su fuente. Okay. Este es uno de los fundamentos bases de un curso de milagros, que las ideas no abandonan su fuente. Entonces, esto lo vamos a entender ahora de una manera más profunda. El curso nos dice: Dios y su Hijo comparten el mismo ser y la misma naturaleza. En otras palabras, Dios y su Hijo es el mismo ser, solamente que ha sido extendido hacia afuera, pero sigue siendo el mismo ser. No hay diferencia entre el Hijo y Dios. Desde este punto sí lo vemos diferente, como si fueran dos, pero recuerden que estamos en un curso no dual, y en esa no dualidad no pueden existir dos. En otras palabras, en el cielo no hay Dios y el Hijo, en realidad es uno solo, aunque podríamos decir en cierta manera, porque no hay las palabras que puedan expresarlo, pero no son lo mismo. Porque Dios creó al Hijo, pero el Hijo no creó a Dios. Pero ambos tienen el mismo ser y por lo tanto tienen la misma naturaleza. Y a saber, esa naturaleza, dentro de lo que vamos viendo, esa naturaleza en primer lugar es espíritu y segundo es amor. Entonces tanto Dios como el Hijo, ambos son espíritu y ambos son amor. Ahora, de la misma manera como aquí comparten o diríamos las ideas no abandonan su fuente, de la misma manera ocurre con el ego y su hijo, el mundo. Entonces, las ideas del ego, que en otras palabras es el mundo, tampoco abandonan su fuente, o sea, su proyección ya también del ego, es su extensión del ego. A esa extensión, cuando se trata del ego, le llamamos proyección, mas cuando Dios se extiende es únicamente a su Hijo. Bien, entonces aquí vemos cuál es esta relación. Ahora, uno de los elementos esenciales en el sistema del ego es que su pensamiento de separación constituye un ataque a Dios. Y nos vamos a dar cuenta, porque se van a ver que en muchas partes de un curso de milagros habla del ataque. Nos vamos a dar cuenta que ese ataque es una proyección del ego hacia afuera, y por lo tanto, como se está proyectando afuera, y ese es el mundo y son los cuerpos, es también el espacio y es el tiempo también. Entonces ese ataque es algo, es parte de la naturaleza de nosotros como ego, y la única manera de separarse el ego de Dios mismo, o separarse del cielo, ha sido a través del ataque. Ya eso lo vamos a ir inclusive comprendiendo un poquito más adelante, porque cuando
apenas uno lee las primeras páginas del curso y habla del ataque hacia Dios, parece que hablan de otras personas, pero yo atacarle a Dios, imposible, ¿ya? Pero después nos vamos convenciendo que realmente la única manera para que estemos aquí en este mundo y que sigamos sosteniendo al ego es atacando a Dios, atacando su naturaleza. Y eso lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Vamos a la siguiente. Bien, el hijo le dice a su creador, en realidad esto no son palabras textuales, simplemente es el concepto. Le dice, lo que has creado no es lo suficientemente bueno. Yo quiero algo distinto a lo que tú me has dado. Por lo tanto, inventaré una voluntad, un yo y un mundo que suplantará la voluntad, el ser y el cielo que tú creaste. Entonces, si se fijan, esto tiene que ver con la pequeña loca idea que es justamente el pensamiento de separación. Entonces surge ese pensamiento y es como si se hubiera dicho esto, que no es suficiente, ahora quiero ser individual, quiero ser autónomo, quiero comenzar a crear por mí mismo. Bien, entonces va en ese sentido. Así el hijo, ahora ya como ego, porque ya se ha separado, basta que lo piense, se separó, cree que ha usurpado su función como creador y primera causa, y que ahora él se ha establecido firmemente en su lugar. Entonces ese es otro de los principios, otro que debemos darnos cuenta, que el ego piensa que ha usurpado su función y el ego actualmente piensa que él mismo se está creando. Y démonos cuenta, todo el rato nosotros estamos con ganas de aprender y todo lo que aprendemos sentimos una cierta transformación porque ahora conocemos más, en ciertos sentidos vamos escalando, digamos en una empresa puede ser, y subimos más arriba, entonces tenemos más poder. Es como si nos estuviéramos creando como ego y pensando que entre más conozco, entre más avanzo intelectualmente en conocimiento, en habilidad, en técnica, pienso que cada vez soy mejor y mejor y mejor, y por lo tanto pienso que yo mismo me estoy creando, ¿okay? Y todo eso parece como hasta lógico, hasta de repente ustedes mismos están diciendo, pero es que es así, entre más aprendo, claro que soy mejor, ¿no? Pero eso es la inversión del pensamiento del sistema no dual, ¿no? Okay. Recordemos, el pecado del ego no tiene realidad y existe únicamente en el sueño del Hijo de Dios separado, mas sí tiene realidad para el Hijo en su sueño. O sea, en la realidad no ha habido tal separación, pero en el sueño, y el sueño hablamos desde el momento que ha ocurrido esto, el Hijo de Dios empieza a soñar un sueño del cual no ha despertado aún. Entonces, en ese sueño que estamos todos, el sueño sí tiene realidad, o sea, parece totalmente real. Ese sueño nos hace sufrir, ¿no? Y bueno, una serie de cosas que parece totalmente real, pero eso es solamente en el sueño, ¿no? Bien, vamos al siguiente. Ahora démonos cuenta que el mundo es solo un efecto, es una proyección del ego. Y recuerden que las ideas no abandonan su fuente. Entonces, si la causa del mundo que ves son los pensamientos de ataque, ¿ya? Porque recuerden que el ego, para separarse de Dios, lo tuvo que atacar de esa manera. Y el ego se proyecta a sí mismo en el mundo. Y por lo tanto el mundo se convierte
un pensamiento de ataque, ¿no? De nada sirve tratar de cambiarlo. ¿Ya? Entonces, fíjense que todo parece que estamos hablando al revés, al revés, al revés, porque estamos invirtiendo nuestra manera de pensar. En otras palabras, estamos diciendo, no son necesarias las ONGs, no son necesario la educación, no es necesario nada porque está simplemente mal enfocado, ¿ya? Pero por otra parte recordemos que eso tiene realidad en el sueño, o sea, tampoco al mismo tiempo, por eso estamos prisioneros, no podemos vivir sin, como decir, en la prisión no podemos dejar de vivir, ¿no? Bien, entonces dice, de nada sirve tratar de cambiarlo, no se puede cambiar porque no es más que un efecto. Ahí está la razón, y cada una de las percepciones que tienes de la realidad externa no es más que una representación gráfica de tus propios pensamientos externos. Entonces, a ver, trate de captarlo. Al final, todo lo que estamos viendo externamente es simplemente una percepción de nosotros, pero nuestra percepción, recuerden que es los pensamientos de ataque del ego, y por lo tanto eso se proyecta en el mundo, y lo que estamos viendo simplemente es una representación gráfica de nuestros pensamientos de ataque. Eso es el mundo, eso los cuerpos que vemos, el tiempo y el espacio. Uno podría muy bien preguntarse si a esto se le puede llamar ver. ¿No es acaso fantasía una mejor palabra para referirse a ese proceso, y alucinación un término más apropiado para su resultado? Ya. Entonces, como que estamos viviendo una alucinación, ¿no? Estamos viviendo una ilusión, y en el fondo desen cuenta, aunque estamos describiendo todo esto y parece algo duro lo que estamos diciendo, pero fíjense que en el fondo no es acaso un gran alivio darse cuenta que el mundo en el cual estamos viviendo no era la realidad. Porque si esa es la realidad, definitivamente hay un Dios injusto. Entonces, más bien es un alivio de decir, qué bueno que no es del Dios que hablaban, de ese Dios ego, o de un mundo lleno de guerras, un mundo lleno de enfermedad, un mundo lleno de muerte. No había sido esa la realidad. Y el curso es lo que hace, nos presenta una nueva realidad y nos presenta la manera de llegar a esa realidad. Entonces vemos en las gráficas, aquí vemos gráficas de guerra, aquí de personas con depresión, la muerte, enfermedad. Se fijan, todo esto es absolutamente conocido para todos, o sea, que vivamos en China, en el África, en la India, en Bolivia, en Brasil, donde sea es exactamente lo mismo, no hay diferencia. Bueno, ahora, ¿qué creen que signifique perdónenos? Solo entonces conseguiremos, no, perdonémonos, o sea, perdonémonos, solo entonces conseguiremos la paz. ¿Qué significa? Significa que han tomado un curso de milagros. ¿Qué más podría significar? Vamos al siguiente. Iván, sí. Una consulta. En esto de que hablamos de la realidad externa, bueno, ya sabemos que es una ilusión, Exacto. que eso realmente no existe. Tal vez también podríamos comprender que esa realidad externa es una idea que ha tomado forma. Sí, así es. Entonces, si nosotros cambiamos esa idea, totalmente podemos cambiar esa realidad externa. Exactamente. Es así, y de eso se trata, definitivamente se trata de eso. Ahora, a eso le llamamos percepción, ¿no? Pero ¿de dónde surge de la percepción? La percepción surge de la proyección.
En otras palabras, nosotros proyectamos las ideas justamente, y justamente cuando proyectamos, tomamos de esa gran realidad un pedacito. Y ese pedacito, como en formas de ideas, la proyectamos hacia afuera, al telón de la conciencia, podríamos llamar, lo proyectamos afuera. Y eso que proyectamos es lo que percibimos. Entonces ese es el proceso, pero nosotros lo vemos al revés. Parece que aquello que percibimos fuera la realidad y eso nos afecta, es como que de afuera más bien se proyecta hacia nosotros y nos afecta cuando nosotros estamos proyectando. Entonces definitivamente, si en lugar de proyectar o más bien, digamos, cuál es el objetivo al final de un curso de milagros, es cambiar esa percepción errónea en una percepción correcta. Y como la percepción depende de aquello que estamos proyectando desde nuestra mente, entonces cambiar la causa de nuestra mente definitivamente cambia el mundo de afuera. Entonces sí es correcto eso. Bien, entonces el mundo se fabricó como un ataque contra Dios. Podemos entender con mayor profundidad por qué un curso de milagros enseña que el mundo se fabricó como un ataque en contra de Dios al examinar el mundo del ego, el cual es todo lo contrario al cielo de Dios. Y vamos a ver qué es lo contrario o qué es justamente las cualidades o atributos del cielo, que eso lo hemos visto cuando se habla de la no dualidad. A ver, para ver abajo. Dijimos que en el cielo no dual, primero esa naturaleza, dijimos que es espíritu y amor. Ahora, todo eso tiene ciertos atributos. Entre esos atributos decimos que es informe, es decir, que no tiene forma. Pero ¿cómo es el mundo del ego? Es exactamente lo contrario. Todo tiene forma, incluyendo los pensamientos tienen forma. Y es como Lucía dice, lo que vemos afuera es aquello que se ha condensado, se ha solidificado, es decir, los pensamientos y las ideas se han hecho sólidas. Entonces los pensamientos son también forma, ¿no? Y en el cielo no tiene forma. Entonces vemos, en primer lugar, es lo contrario. Y además lo que es informe, ¿cuál es su tamaño? No tiene tamaño. En cambio, toda forma la podemos describir en tamaño, forma, etc. Bien. Inmutable. O sea, inmutable, prácticamente podemos decir que no se puede mutar, no se puede dividir. O sea, es una unidad completa, no se puede dividir. Pero en el mundo del ego, todo se puede dividir, todo se puede partir, y en esa partida hay pérdida. Por otra parte, en el mundo del cielo, en el cielo todo es perfecto. Mas en el mundo del ego nada es perfecto. Entonces se fijan, en todo es exactamente lo contrario. En el mundo del cielo es ilimitado, o sea, no hay límites, no hay empiezo, no hay final, cubre todo. En cambio, en el mundo del ego, al contrario, no hay una sola cosa que sea ilimitado, todo. Algunas cosas podrán durar millones de años, como tal vez las montañas, lo que sea, pero tarde o temprano hasta eso, hasta el planeta va a desaparecer, los sistemas solares van a desaparecer, pero en el cielo no, queda absolutamente limitado. Otro unido, que es un poco similar a lo de inmutable, pero unido que simplemente no se puede desunir, no se puede partir. Entonces no hay nada más que Dios. Aquí está Dios y no hay nada más, no hay un segundo, no hay algo diferente, y que es eterno, que simplemente no ha nacido y por lo tanto nunca va a morir, siempre ha existido. Y en el mundo del ego
absolutamente no hay nada eterno, todo nace, todo muere, todo se transforma. ¿Ok? Entonces, nuevamente para salir de esto, tiene que fabricarse el mundo atacando a cada una de estas cosas, ¿no? La atacamos y solo así al atacarlo podemos crear este mundo, pero como no tiene un sustento verdadero, tenemos que atacar continuamente las 24 horas. Ya un minuto déjenlo de atacar, regresamos al cielo, así de fácil, pero nosotros no le damos chance ni un minuto. Y ustedes dirán, y cuando dormimos, igual la mente sigue fabricando, sigue con enredos, o sea, sigue fabricando en los mismos sueños un mundo distinto, pero lo seguimos fabricando. Entonces, des en cuenta que todo el tiempo estamos atacando a cada una de estos atributos del cielo. Por eso el curso de milagros nos habla del ataque hacia Dios, pero no somos conscientes de ese ataque. Además como les dije al principio, uno mismo diría, yo atacar a Dios, imposible, es lo que menos yo haría, yo soy un devoto de Dios, pero no hay un segundo, así, un hito que dejemos de atacar. Porque basta hacer unos pequeños segundos para que haya un derrumbe tremendo. Y a veces en las crisis grandes sí hay esos derrumbes, pero conforme se va asentando nuevamente, ¿no? Bien, vamos a la siguiente. Entonces el mundo es una completa ilusión, porque nada de lo que vemos o hacemos tiene base en la realidad. El mundo que ves es el sistema ilusorio de aquellos a quienes la culpabilidad ha enloquecido. Entonces hasta nos dice palabras duras. Jesús nos está diciendo prácticamente a toda la humanidad: ha enloquecido, están locos, están dementes. Contempla detenidamente este mundo y te darás cuenta de que es así. Recuerden que justamente en el curso de milagros toda esta primera parte nos hace ver cómo es el mundo, y por eso les digo, cada vez vamos a estar más conscientes de la locura y la demencia del mundo, de las gentes, cómo actúan, una maldad pero que no tiene límites, o sea, es una demencia total. Pero curiosamente antes del curso uno sabe que hay eso, pero no es consciente. Ahora estar realmente consciente y verlo día a día viene a ser un proceso realmente difícil. Y si dejamos el curso a mitad, nos vamos a quedar con todo ese terror del mundo y necesitamos acabar de salir, ¿no? Dice, pues este mundo es el símbolo del castigo, y todas las leyes que parecen regirlo son las leyes de la muerte. Y dígame si no es así. Si hay algo que pueda vivir eternamente, como les digo, ni las montañas, ni los mares, ni nada. Y mucho más el ser humano, que en 80 años o menos normalmente ya nos despedimos. Los niños vienen al mundo con dolor y a través del dolor. Su crecimiento viene acompañado de sufrimiento y muy pronto aprende lo que son las penas, la separación y la muerte. Ahora, dígame si no hay algún niño que a medida que va creciendo no llega a conocer lo que es la pena, la separación y la muerte. Definitivamente no hay. O sea, todos hemos venido y estamos condenados exactamente a lo mismo, porque hemos entrado al sistema del ego. Sus mentes parecen estar atrapadas en sus cerebros, porque la mente en realidad es infinita y el cerebro es bien finito, aunque es de una capacidad para crear impresionante. Es más, el mundo que vemos es creado por el cerebro, pero toda esa mente parece que hubiera sido atrapada en un pedacito que el cerebro nos da ciertos rangos de visión, de audición, de percepción, contra el infinito que es la mente.
Sus mentes parecen estar atrapadas en sus cerebros y sus fuerzas parecen decaer cuando sus cuerpos se lastiman. Parecen amar, sin embargo, abandonan y son abandonados. Parecen perder aquello que aman, la cual es quizás la más descabellada de todas las creencias. Y a ver, ¿quién no hemos sentido que alguna cosa que amamos, sea material, sea de personas, que lo perdemos, aunque sea nuestro dinero, nuestras casas, nuestros familiares? Y sin embargo en el cielo no existe tal cosa como la pérdida. Bien, y sus cuerpos se marchitan, exhalan el último suspiro, se les da sepultura y dejan de existir. Ni uno de ellos ha podido dejar de creer que Dios es cruel. Si este fuese el mundo real, Dios sería ciertamente cruel. ¿Okay? Y siempre vamos a tratar de citar la fuente. Recuerden que esto significa que está en el texto, en el capítulo 13, en la introducción, en el párrafo 2, y van de las oraciones 2 y 3, ¿no? Perdón, y en ese sentido, ¿cuál sería el propósito de lo que estamos creando? Si este es el panorama, ¿cuál es el propósito? ¿Qué propósito? ¿Por qué creamos así? Ya, el propósito tiene que ver exactamente con la causa primera del ego, que es verse separado. Ese es el propósito. Todo el mundo se ha creado para mostrar que estamos separados. En el mundo vemos a las personas, estamos separados, entonces se está cumpliendo el propósito del ego. Vemos con las cosas separados, las ideologías separados. Nos vemos separados de Dios, definitivamente que nos vemos separados. Entonces ese es el propósito del ego, mantener esa separación original, y por lo tanto ese viene a ser el pecado original, y al final lo único que tenemos al final que vencer, que es la separación. Pero recuerden una cosa, todo está dentro de una ilusión. En otras palabras, la separación nunca se ha dado. Entonces, ¿qué tenemos que vencer? Nada. Entonces, todo esto es un juego de la mente, de la ilusión, para solo crear separado de Dios. Y eso es lo que el mundo trata de mostrar, digamos, todo el tiempo, ¿no? Vamos al siguiente. Entonces, Dios no creó el mundo, y lo cual esto contradice totalmente lo que dicen las religiones. Y Dios creó al mundo, no, Jesucristo lo creó al mundo. O sea, en un trasfondo, digamos, sí, pero no en el sentido, digamos, verdadero. Pero ahorita no vamos a entrar a esa parte, porque al final, si Jesús lo ponemos como Jesucristo o el Cristo, pero el Cristo sí es el Hijo de Dios, ¿no? Entonces el Cristo realmente sí creó al mundo, pero no en su estado de Cristo real, sino ya como proyección, como ego. O sea, es post la separación. O sea, viene la separación y el ego crea con los poderes del Cristo, por decir, el mundo, ¿no? Pero ahorita, bueno, no vamos a entrar en eso. Entonces, bueno, Dios no creó el mundo. Examina el reino que fabricaste y juzga su valor imparcialmente. ¿Es acaso digno de ser la morada de una criatura de Dios? ¿Protege tal mundo su paz e irradia amor sobre ella? ¿Evita acaso que su corazón se vea afectado por el miedo y le permite dar sin experimentar ninguna sensación de pérdida? Le enseña que esa forma de dar es su dicha y que Dios mismo le agradece lo que da. Ese es el único ambiente en el que puedes ser feliz. Tú no lo puedes crear, como tampoco puedes crearte a ti mismo.
y es justamente todo lo contrario que el ego dice. El ego se crea a sí mismo, el ego se está transformando, siendo mejor, y recuerden que el ego siempre, para ser mejor, tiene que haber inferiores. Entonces hay una comparación, hay un juzgar, un criticar, pero en el cielo todo es exactamente una uniformidad absoluta y total. Y eso es lo que el ego a través del mundo quiere mostrar, su individualidad, y como a través de la separación. Bien. Un curso de milagros es inequívoco en este punto de que Dios no creó el universo físico. La posición inflexible que Jesús adopta hacia la integridad de su pedagogía lo refleja en el siguiente párrafo. Entonces, en el capítulo 22 dice: este curso o bien se creerá enteramente o bien no se creerá en absoluto, pues es completamente cierto o completamente falso, y no puede ser creído solo parcialmente, y tú te escaparás enteramente del sufrimiento o no te escaparás en absoluto. Entonces, fíjense, hasta medio es una casi condición, o lo creen, pero así totalmente lo que dice el curso, y actuamos de acuerdo a eso, y ahí el curso te dice: se van a escapar del sufrimiento, o no lo van a creer y van a decir: lo que nos está hablando el curso es una porquería, ya déjenlo, pero el sufrimiento va a continuar. La razón te dirá que no hay un lugar intermedio donde te puedas detener indeciso, esperando a elegir entre la felicidad del cielo o el sufrimiento del infierno. Y recuerden, al final es una elección de nosotros. Bien, vamos a la siguiente lámina. En realidad, tú contemplas tus propios deseos. En la siguiente lección se provee uno de los planteamientos más claros en un curso de milagros sobre la fundamental irrealidad del mundo y por qué, dada la perfección de Dios y por consiguiente su perfecta creación, el mundo físico no puede ser real. En otras palabras, ahora estamos entrando a la naturaleza misma de lo que es el mundo. ¿Okay? El mundo en sí no es nada. Tu mente tiene que darle significado. Y lo que contemplas en él es la representación de tus deseos. Fíjense, esto es cuán importante. Y por lo tanto, obviamente, mis deseos son diferentes a tus deseos, a tus deseos, a tus deseos. Y por lo tanto, el mundo que contemplo es diferente al tuyo y al tuyo y al tuyo. Y por eso es irreal, justamente porque se puede percibir de formas distintas. En cambio, la realidad es una única percepción, es una unidad. Bien, de modo que puedas verlos y creer que son reales. O sea, nuestra propia percepción la proyectamos y luego la percibimos como que fuese real, y esa realidad la hemos creado totalmente nosotros. Tal vez pienses que no fuiste tú quien construyó este mundo, sino que viniste en contra de tu voluntad a lo que ya estaba hecho. Esto es lo que todos creemos: venimos a este mundo y ya estaba hecho, y al final hemos venido contra nuestra voluntad. Pero aquí nos dice el curso algo que ya pasa cualquier lógica. En realidad, en primer lugar, ni siquiera hemos venido. Nosotros hemos construido, pero así en medio segundo lo hemos proyectado, y hasta el mundo entero. No hay esa evolución tal vez que parece darse en el mundo de los sueños. Recuerden que en el mundo de los sueños
como vimos al principio, todo parece una realidad. Entonces esa evolución sí es real en el mundo de los sueños, pero cuando nosotros venimos aquí lo creamos en medio segundo, como si fuese una continuación de lo demás. No venimos a algo hecho, no venimos en contra de nuestra voluntad. Un mundo que no estaba precisamente esperando a que tus pensamientos le confiriesen significado, pero la verdad es que encontraste exactamente lo que andabas buscando cuando viniste. Nuevamente, ¿quién de ustedes dirían, sí, esto es exactamente lo que esperaba? No, nuevamente uno contradiría y dice, no es cierto. Y por eso dice, o lo creemos totalmente o no lo creemos en absoluto. ¿Ya? Y obviamente parecería que más a favor está que no lo creamos en absoluto, porque las cosas que dice es fuera de lógica. Y esto definitivamente el curso, la lógica, recuerden que es algo dual, o sea, no existiría el aprendizaje si no hubiera la dualidad. Si salimos de la dualidad ya es una unidad total donde no hay comparación de nada, ¿no? Entonces, bueno, en el sentido simplemente que quedaría ahí es como aceptar, simplemente es una fe en que es así el cielo, es una no dualidad, pero a ver, compréndela, no hay manera. No hay manera. Entonces por eso necesitamos que alguien nos lleve de la mano y nos conduzca a ese mundo de realidad. ¿Y quién es ese alguien? El Espíritu Santo. O si quieren también valerse de Jesús, de cualquiera o de ambos, etc. Entonces recuerden, nosotros le damos el significado de pobreza, de riqueza, de espiritualidad. Lo que sea es solo un significado que nosotros le hemos dado. De verdad no existe ni uno. No existe la espiritualidad, no existe la pobreza, no existe la riqueza. Nada realmente existe, es un mundo ilusorio. Y esa es la verdadera naturaleza del mundo. Es un mundo de ilusión. Y en eso se basa un curso de milagros. Bien, ahora hablemos un poquito de los deseos y la liberación, porque hemos hablado de todo eso, pero ahora, ¿cómo nos liberamos de los deseos, ¿no? Vemos la liberación. Primero entendamos que no hay ningún mundo aparte de lo que deseas. O sea, tan solo entendiésemos esta partecita, que no existe nada de lo que deseas. Todo lo que estamos viendo, sea bueno, sea malo, es solamente una proyección de nuestros deseos. Ahora, ¿qué pasaría si no deseamos? Entonces ahí ya comienza a aparecer a la doctrina de Buda, justamente, que habla de el no deseo. Entonces fíjense cómo comienza a juntarse a ciertas doctrinas, ¿no? Bien. Y dice, y en eso radica en última instancia tu liberación. O sea, está en este deseo. Eso es lo que estamos proyectando y ese es el mundo. Y no importa que sean deseos buenos, correctos, altruistas, eso sigue siendo ilusión. Y también recuerden, esto no se trata en absoluto, ahora hagamos un método para restringir el deseo. Digamos, un método para no desear, porque no va a ocurrir tal cosa. Es únicamente a través de la comprensión de lo que es afuera, de lo que es adentro, darse cuenta de todo lo que ocurre cuando todo lo que es inferior al espíritu simplemente esté ahí, pero no te domine. Y entre esos el deseo es inferior, está más abajo que el espíritu. Bien, cambia de mentalidad con respecto a lo que quieres ver y el mundo cambiará a su vez, que es prácticamente también lo que decía Lucía hace rato. Las ideas no abandonan su fuente. Esta idea central se menciona con frecuencia en el texto,
y debes tenerla presente si quieres entender la lección de hoy. Esto era de una lección, la 132, ¿ya? Que esto es ya casi cuando, bueno, no, está bien, es de la primera parte todavía. Bien, entonces esto es lo que deseamos, lo que proyectamos, y podemos ver un mundo malo, ver un mundo bueno, etc. Entonces, casi ya como conclusión de la naturaleza del mundo, es que el mundo no existe. En eso está basado el curso de milagros, que el mundo como tal no existe. Este es el pensamiento básico que este curso se propone enseñar. No todo el mundo está listo para aceptar esto, y cada cual irá tan lejos a lo largo del camino que conduce a la verdad como se permita a sí mismo ser guiados. ¿Ya? Entonces, por eso el curso mismo dice, este tampoco es el único camino. Además dice, existen 1000 caminos para llegar a lo mismo. Ya, algunos pueden llegar por caminos orientales o diferentes filosofías de enseñanza, pero también el curso te dice una cosa, pero lo único que va a hacer es ahorrarte tiempo. Y cuando habla de tiempo, no está hablando, créanme, de años, está hablando de ciclos gigantescos, donde quizás todavía vamos a poner un número al azar, que no me hagan caso en el número, sino es simplemente un número más, que nos reencarnemos 20.000 veces más. ¿Okay? Entonces simplemente nos muestra cómo es, entendemos cómo es la cosa, hacemos un cursito de un añito y ahí veamos qué tanto, como dice aquí, y cada cual irá tan lejos como pueda. Entonces el curso definitivamente nos va a empujar hacia adelante, pero casi la mayoría lo va a resistir al curso. Entonces ciertas cosas lo va a creer, pero ciertas cosas ya no es demasiado para creerlo, entonces no doy el paso final, pero no importa, ya se ha dado, digamos, un empuje y ya se ha ahorrado harto tiempo, pero al final la base la tenemos para el 100% poder llegar a la meta, ¿no? Mira, dale una leidita aquí atrás de Gary Renard, creo que nos podría... Ok, para complementar este libro de Gary Renard, también un conocido autor que ayuda harto a entender a lo que es un curso de milagros, nos dice aquí en la parte de atrás, cada día que perdonas, los efectos de todos los errores del mundo se funden como la nieve en un fuego ardiente. No más culpa, no más karma, no más miedo de lo que pueda ocurrir, porque te has encontrado contigo mismo y has declarado tu inocencia, y todo lo que sigue es tan natural como Dios. No más nacimiento, no más de la vieja muerte. Eso solo eran ideas. Si debes volver para ayudar a algunos más a encontrar el camino, que sea así, pues tú no eres un cuerpo, tú eres amor, y no importa dónde el amor parezca estar, porque siendo amor no puede equivocarse. Llegará el día en que el dolor será imposible, el amor esté por doquier y solo quedará la verdad. Has anhelado esto desde siempre, a menudo en silencio y sin saberlo. El conocimiento de lo que eres es más cierto ahora, y el amor no ha olvidado a nadie. Llegará el día en que el mundo cantará la canción del espíritu en lugar de los tonos llorosos que ocultan la voz de la verdad. Llegará el día llegará el día en el que no quedará nada por perdonar y podrás celebrar con tus hermanos y hermanas. Y después llegará el día en que no habrá más necesidad de días y viviréis como uno por siempre en la santidad de vuestra realidad inmortal. Está bien, está muy acertado, muy adecuado. Ok, entonces pasaremos al siguiente. Entonces, en ese sentido, sí, es que se le entrega al Espíritu Santo en forma humilde,
porque uno no sabe nada. Sí. Para que le guíe y la percepción vaya cambiando. Pueda cambiar, exactamente. Y recordemos que nosotros como tal no podemos cambiarlo, y simplemente no podemos cambiarlo por una simple cosa, porque no queremos cambiarlo, y eso tenemos que verlo como una realidad. O sea, no queremos, no importa que digamos quiero, la verdad no queremos, y si no queremos no podemos, pero en el fondo si hay un que realmente lo aspiramos, queremos, porque hay una fuerza espiritual que nos va jalando cada vez más arriba. Entonces aquí simplemente es como una pequeña buena voluntad de cuestionar todos nuestros valores y entregárselo al Espíritu Santo, nada más. Y el trabajo lo hace el Espíritu Santo, porque no tenemos ni idea, y si tuviéramos idea además no queremos, así de sencillo, no queremos, ¿no? Bien. Ok, y una cosa también que está muy relacionado a la naturaleza de este mundo es el dolor. Bueno, de esta manera podemos entender la tremenda energía que el ego tiene que invertir en la creencia en la realidad del mundo. Como enseña Jesús utilizando el ejemplo del dolor, uno de los testigos más poderosos de la ilusión de la dualidad y la existencia del cuerpo. El dolor es la señal de que las ilusiones reinan en lugar de la verdad. Demuestra que Dios ha sido negado, confundido con el miedo, percibido como demente y considerado como un traidor a sí mismo. Si Dios es real, el dolor no existe, mas si el dolor es real, entonces Dios es quien no existe. Entonces, fíjense lo que está diciendo aquí. Y entonces uno diría todos, ¿quién de nosotros no experimentó el dolor? Entonces la conclusión directa, Dios no existe. Pero ¿cuál es el Dios que de verdad no existe? Porque de verdad no existe el Dios en el cual creemos. El que no existe es el Dios ego. Pero hay algo más allá de todo eso que no hay, donde no se percibe dolor alguno. Pues la venganza no forma parte del amor, y el miedo, negando el amor y valiéndose del dolor para probar que Dios está muerto, ha demostrado que la muerte ha triunfado sobre la vida. El cuerpo es el Hijo de Dios, corruptible en la muerte y tan mortal como el Padre al que ha sido asesinado. Naturalmente, todo dentro de la irrealidad, dentro de la ilusión. Vamos al siguiente. Y por último vamos a ver, ya que lo hemos descrito, la naturaleza del mundo, ahora cómo salimos de eso. ¿Ya? Y el curso de milagros nos dice utilizando el perdón. Y recuerden que esto ya lo habíamos visto en realidad, que el perdón en 3 pasos, pero aquí lo repasamos. El primero es simplemente reconocer que el problema no está afuera, sino dentro de mí. Por lo tanto, nuestra ira no está justificada. Pero aquí lo importante es reconocer que no hay problema afuera, no hay nada externo a mí. En el paso 2, el problema que está dentro de mí, ya reconocí que está dentro de mí. Ahora reconocer que es uno que yo forjé y que ya no lo quiero. Y después viene el tercer paso, que en realidad ya ni siquiera nos corresponde a nosotros, sino al Espíritu Santo. Se lo entregamos al Espíritu Santo, nuestro maestro interno, y Él se hace cargo. Entonces, fíjense, esta es la manera de salir de ese mundo de ilusiones. Nuevamente, hay alguien que no podría hacer esto. Nos damos cuenta que desde un niño hasta un ignorante, un intelectual, por decir un judío, un musulmán, un ateo, un rico, un pobre, todos podrían, porque era obvio que la solución que iba a dar Dios es para absolutamente todos, no solamente para un grupo.
Ahora, nuevamente, otra cosa es que uno quiera o no quiera. Entonces, para Dios no existe el tiempo, entonces tampoco, en cierta manera, le interesa tampoco si es que hay retraso de millones de años, no importa. Eso tenemos el libre albedrío cada uno de nosotros. Pero recuerden, simplemente estamos eligiendo entre el cielo y el infierno, entre el sufrimiento y en esa unidad de amor y paz, ¿no? Bien, entonces estos son los pasos, pero lo que ocurre también comúnmente es decir, ya, ok, comprendo que todo lo que ocurre afuera, primero decir, no está ocurriendo allá afuera, sino está dentro de mí, y además yo lo hice y yo lo forjé y ya no lo quiero. Pero de ahí también surge, pero ahora, ¿qué digo? ¿Qué hago? ¿Ya? Entonces el curso de milagros nos da ciertas pautas que lo podemos utilizar. Ustedes también pueden utilizar sus palabras que quieran, sea lo que sea, pero es entendiendo esta base. Pero básicamente se requieren dos situaciones. A ver, vamos, y con esto terminamos. Es cómo lo vamos es decir, utilizando el perdón. Mira, cuando se genera un problema debido a una relación, y recuerden que la mayor cantidad de los problemas que surgen es por las relaciones. Las relaciones, es decir, las relaciones especiales, recuerden que es el hogar del ego. Entonces, ahí es donde mayormente se tiene que trabajar en las relaciones. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos hacer cuando ocurra cualquier tipo de relación? Y la mayor, nuevamente, tal vez 80% de todos los problemas es debido a relaciones humanas. Entonces, ¿qué pasa cuando ocurre algo? Esto no lo podemos aprender ya de memoria, que sea algo automático. Ayúdame a ver a este hermano a través de los ojos de la verdad y no del juicio. ¿Ya? Entonces pasa cualquier cosa en una relación, ¿ya? Y en cuenta que ustedes comiencen a analizar que todos los problemas realmente vienen por la relación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre automático? Esto no lo hacen ustedes, simplemente ocurre automático. Hay una relación de cualquier tipo, les insultan, automáticamente ¿qué hacemos? Lo atacamos, o sea, nos defendemos y atacamos. ¿Ya? Eso es un hábito automático. ¿Ya? En la calle alguien nos empujó y nos tiró ahí, inmediatamente lo atacamos con pensamiento, con insulto, o hacerlo sentir mal, lo que sea. Eso es automático. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Que esto se convierta en un hábito. Entonces pasa algo, en lugar de esa reacción automática de ataque, tiene que haber una reacción automática de esto. Ayúdame a ver a este hermano a través de los ojos de la verdad y no de la culpa, ¿no? Entonces pasa algo, inmediatamente se activa eso, pasa otra vez, se activa. Tenemos que repetirlo una y otra vez, así como por millones de años hemos repetido el ataque, no importa de qué manera se manifieste. Entonces, si quieren, lo llamemos como un ejercicio. Aprendamos a hacer este ejercicio, repitámoslo todo el tiempo, en todas circunstancias. Al principio, tal vez hacerlo tantas veces todos los días, aun cuando no pase nada, para que se nos grabe, pero es obvio que no hay día que no ocurra alguna cosa con una relación, y relación en todo sentido. Aún vemos la televisión, ya vemos cómo han asesinado a tal persona, lo que fuera, allá estamos atacando en pensamiento, pero nuevamente digamos esto, hasta que llega el momento que es automático. Pasa alguna cosa, ya no sale el ataque, sale esto, sale el perdón, y entonces ahí comienza una reversión tremenda en la mente, una inversión, y el mundo comienza a cambiar. De pronto todos van a ser amables, todos van a ser bien, no hay problemas, no hay enfermedad, no hay muerte, no hay nada.
y al que nos conduce hacia la liberación. Bien, esa es una parte debido a algún problema, a una relación, pero también ocurre que a veces ya también nosotros tenemos dudas de qué hacer, ¿ya? Y eso también es parte del ego. Entonces siempre que tengas duda acerca de lo que debes hacer, piensa en la presencia del Espíritu Santo. Ya, en otras palabras, no es repetir por repetir, o sea, piensen en el Espíritu Santo o piensen en Jesús, da lo mismo. Y repite para tus adentros esto y solo esto. No es necesario nada más. ¿Y qué es lo que repetimos? Él me guía y conoce el camino que yo no conozco, mas nunca me privará de lo que quiere que yo aprenda, porque hay ciertas experiencias que el Espíritu Santo quiere que aprendamos. Aquí le estamos prácticamente autorizando, no le vamos a pedir que nos prive de ciertas experiencias que entre comillas le llamamos mal, ¿ya? Porque quizás eso nos va a sacar justamente adelante, y por eso confío en que me comunicará todo lo que sabe. ¿Ya? Esto también está en el libro del Curso de Milagros, me olvidé poner la cita, pero pienso que está en el capítulo 14, y me imagino que casi la mayoría ha debido llegar ahí, pero tal vez la primera vez cuando uno lee el curso no le da mucha importancia a ciertas cosas. Entonces creo que basta que estas dos cosas lo hagamos algo automática. En algo nos sentimos confundidos o tenemos duda de qué paso dar, y paso en lo que sea, en los negocios, en las relaciones, en cuestiones de la vida misma, en lo que sea, cualquier tipo de duda que tenemos, pidamos, porque al pedir en cierta manera estamos reconociendo o diciendo aquello que el curso fuertemente nos impulsa, y es a decir que no sabemos. En el momento que no sabemos, como un niño pequeño que no sabe, pregunta al papá que sabe. Nosotros debemos aprender a reconocer que no sabemos y le pedimos al Espíritu Santo. ¿De qué manera le pedimos? De esta manera. O si tienen otras palabras, a veces como la actitud misma, pero si se lo aprenden y lo tienen esto, y recordando siempre pensar en la presencia del Espíritu Santo, y el otro con cualquier tipo de relación. Bien, ¿alguna pregunta? En la primera, cuando se trata tal vez de una de las relaciones, y como tú dices, ¿no? Porque tal vez también en ese momento que nace, sí, pero siempre pensando en algo que no emita ningún juicio. sí. También podemos decir esto que tal vez ya lo hemos escuchado: lo siento, te amo, perdóname, gracias. Y ahí ya no emites ningún juicio, estás reconociendo que tú has creado eso y que tienes que perdonarte de esa cosa que has creado, ¿no? Y eso lo tienes que hacer con amor. Sí, que también ayuda. Sí, porque estos llegarían a ser fórmulas mágicas siempre cuando exista esa actitud de la que tú mencionas, ¿no? Entonces al final las palabras como tal podrían ser no tan importantes como la actitud y la comprensión que se tiene, pero yo me he topado que a veces podemos comprender lo que hay que hacer, llega el momento y ese rato no sabemos ni qué decir, entre la confusión y todo, porque no hay algo automático para decirlo, ¿no? Porque normalmente nos insultan y ya nos sentimos ofendidos. ¿Y por qué? Porque hace una reacción automática. Y lo que queremos es que haya una reacción automática y que mejor aprenderse algo, digamos, muy sencillo, pero que de pronto se haga un hábito, se haga automático, ¿no? ¿Ya? Bien, ¿alguna otra pregunta, sugerencia o comentario? Bien, entonces con esto terminamos y espero que haya quedado bastante claro cuál es la naturaleza del mundo, y eso es darnos cuenta que es una ilusión
y gracias a Dios que solamente es una ilusión. Imagínense si sería lo real, sería lo verdadero, ahí estaría el verdadero infierno, por decir, ¿no? Entonces, gracias a Dios que esto no es el cielo, sino más bien existe otro cielo. Ok, gracias, hasta una próxima.